Capítulo 15. Octubre de 2013. Fuensanta observó a Aroa, con los ojos empañados, sin poder desclavar sus pupilas de ella. Siempre se dijo a sí misma por completo convencida que la reconocería en cualquier lugar del mundo y en cualquier circunstancia. Pero había sido Víctor, al nombrarla, quien había despertado el recuerdo aletargado que mantenía de ella, transfigurándolo. El rostro de su hija le parecía un holograma que mutaba alternativamente entre la imagen de sí misma 25 años atrás y el de la niña que se quedó con los brazos extendidos reclamándola con desesperación cuando se marchaba a prisión. Su vida le pareció entonces como un puente de ojos amplios. Apenas soportaba por débiles pilones, con grandes vacíos imposibles de rellenar. Una vida construida a saltos que había de remendar a base de recuerdos y testimonios ajenos, que había de recordar con sentimientos y emociones inventados al instante, insurgentes al comienzo y maleables conforme la mente fuera tomando las riendas del corazón. Por un momento Fuensanta sintió maniatado su instinto materno, amordazado por el paso de un tiempo que termina revistiendo los afectos de timidez, de rubor, vergüenza, hasta censura. No era su pequeña congelada de su memoria, la que estaba frente a ella. Era una mujer y desconocía lo que pensaba, lo que sentía, lo que quería y lo que había impulsado a ir hasta allí. Siempre soñó con volver a ver, pero nunca, hasta ese preciso instante, se había planteado si aún así la volvería a tener. Fuensanta apoyó una sonrisa en su tembloroso mentón y le tendió la mano abierta, a la espera de su reacción, que no se hizo esperar. Ambas se fundieron en un abrazo cálido con ráfagas de aire frío, las que emanaban de la contradicción de Aroa, del choque frontal entre el instinto y su realidad. No sabía ella de la lid interna que mantenía a su madre, de su debate entre el amor, la sinceridad y el miedo atroz a volver a perderla, si no resultaba ser lo que su hija esperaba encontrar. Perdóname, perdóname, perdóname. Una misma palabra repetida como una letanía, buscando acomodar en los oídos de Aroa. Necesito saber. Una respuesta pronunciada con emotividad que brindaba a Fuensanta la oportunidad de redimirse ante ella, de besar su conciencia. Hubieron de sucederse muchos minutos para apaciguar los ánimos, la tensión contenida, para dejar de temblar. ¿Has comido? Así inició Víctor una conversación trivial con la que fracturar el hielo. Hablaron del viaje, del trabajo, de la salud y, como era de esperar, del estado civil de Aroa, lo que provocó una mirada cómplice entre los hermanos bajo la expectación de su madre, dejando escapar las horas en un acercamiento previo tan ansiado como necesario para abordar con calma lo que pudiera llegar después. El sonido de las bandejas que anunciaban la merienda provocó un silencio violento que Víctor ahogó ofreciéndose para traer un café. Aroa aceptó y aprovechó ese momento para acercar su silla a la cama, dedicándole a Fuensanta una mirada amable, cargada de intención que su madre captó. La mujer pidió incorporarse para poder expulsar el devenir de su vida con mayor facilidad y propiciar así un nuevo comienzo para una relación interrumpida un cuarto de siglo atrás. ¿Por dónde empiezo?, le preguntó Fuensanta, con afectación en la voz. Aroa se encogió de los hombros. No pretendía presionarla ni acribillarla a preguntas. No se sentía en la confianza de hacerlo. Además, ni siquiera sabía lo que estaba buscando, lo que deseaba escuchar. Por donde quieras, le contestó. Fuensanta asintió y tomó aire.
y con él la fuerza necesaria para no hacer de aquella una confesión lastimera. No buscaba compasión. Por el principio entonces, anunció, frotándose los dedos sobre el regazo. Conocí a tu padre en la Semana Santa de 1984. Yo tenía 24 años y unas ganas locas de pasarlo bien. A pesar de mi edad, no había muchas oportunidades de disfrutar. Mi padre me ataba en corto, como a todas las chicas gitanas con las que teníamos relación. Hablaba mirando a la nada y con calma, como quien se dispone a narrar una historia sin importarle el tiempo. ¿Eres gitana?, preguntó Aroa. Fuensanta asintió con lentitud. De sangre, pero no de espíritu. Yo les decía a mis amigas que era una transexual de raza, porque me sentía. Se quedó callada un instante, cabeceando mientras rememoraba aquella relación con una mezcla aún de pena y remordimiento, como si estuviera atrapada dentro de un cuerpo con creencias equivocadas. No comulgaba con ellas, por mucho que ellos intentaron convencerme de que eran las correctas lo que yo debía sentir. ¿Ellos? ¿Tus padres?, asintió pensativa. Por eso tenía tantos problemas con mi padre. Con mi madre también los tenía. Pero no me enfrentaba a ella porque siempre era mi padre el que tomaba las riendas de la situación, el que hablaba, el que me reñía o me castigaba, a veces con razón, otras sin ella. Había ciertas cosas que les preocupaba demasiado y venían fantasmas donde no había nada. El tema de honra era una de ellas. Miró a su hija y se sonrojó. Aroa soltó el aire insinuando una sonrisa irónica, en un gesto de comprensión. Eran otros años, otra mentalidad, repuso. Sí, bastante cerrada. Que me fuera a la cama con algún hombre y no llegara virgen al matrimonio los tenía con el sueño perdido, confesó Fuensanta, encogiéndose violenta por airear lo que consideraban parte de la intimidad de sus padres y de su manera de sentir. Quizá porque veían que muchas de mis amigas ya estaban más que casadas con la edad que yo tenía y a mí aún no me había salido novio en condiciones. Y mira que lo intentaron. ¿Buscarte novio?, preguntó Aroa asombrada. Se había inclinado ligeramente hacia adelante apoyando los hombros sobre las piernas. Era consciente del esfuerzo que Fuensanta estaba haciendo al confesarle. Los nervios la delataban. Ella escuchaba con expectación, manteniendo en lo posible la neutralidad de sus emociones. Intentaba a toda costa cumplir con el deseo de Víctor de no juzgarla. Su carácter abierto y extrovertido era una buena base para garantizar la fluidez de un diálogo que se presentaba difícil. Cada vez que había una boda en nuestra comunidad, mi madre me emperifollaba de arriba abajo y me presentaba a todos los mozos casaderos que pillaba en el camino. Al principio era más remilgosa. Después, viendo el éxito que tenía, solo preguntaba si estaba soltero y poco más. Cuando todo terminaba y me encerraban en mi cuarto, me daban ganas de vomitar al pensar que terminaría casándome con alguien a quien no quisiera, o que no me gustara. Mi madre me decía que la edad del amor se me había pasado ya, que no estaba la cosa para delicadezas, que ya le cogiera cariño cuando viviera con él. Aroa abrió los ojos con extrañeza. Le parecía estar presenciando una película antigua completamente ajena a su vida. He visto algún programa de televisión sobre las costumbres gitanas, pero creía que no eran tan comunes. Hay de todo, mentalidades más abiertas y más cerradas, pero a mí me tocó nacer en una familia con ideas del año de Maricastaña. La joven insinuó una sonrisa y se dio la vuelta al escuchar los pasos de Víctor, que se acercaba a la cama tendiéndole un vasito de café y un azucarillo. Aroa
lo vertió en el líquido y comenzó a moverlo con lentitud para desleírlo. Su hermano se percató del silencio entre ambas. ¿Molesto? ¿Preferís que os deje solas? No me importa esperar. Por mí no, dijo Aroa. Puedes quedarte. No hay nada que tú puedas escuchar que no sepas ya, agregó Fuensanta. Aroa dio un pequeño sorbo al vaso y aún entre manos comenzó a juguetear con él. ¿Y mi padre?, preguntó entonces. ¿Dónde encaja él en todo esto? Porque que yo sepa, no es gitano. A tu padre le encantaba la Semana Santa, igual que a mí. Él salía del Nazareno en la Hermandad del Gran Poder, una de las que a mí me gustaba ver, pero yo siempre iba acompañada de mis padres porque salía de madrugada, en la noche del jueves del Viernes Santo. En la noche del jueves al Viernes Santo. Ese año, unas compañeras de la academia en la que estudiaba secretariado me preguntaron si quería irme con ellas para verlo en la recogida, a las 8 de la mañana. Tenían intención de irse luego de desayunar, con algunos amigos nazarenos de la hermandad, entre los que estaba tu padre. Les dije que sí, porque a esa hora de la mañana no había problema para que saliera sola. Cuando lo vi, fue una especie de flechazo. Tu padre era muy guapo. El rostro se le iluminó. A él le ocurrió lo mismo. Le gustaban las morenas de ojos negros. Yo ahora ya estoy muy estropeada, pero en aquel entonces era una morenaza de Aupua, confesó orgullosa. Se sentó a mi lado y empezamos a charlar mientras nos tomábamos un chocolate con churros, como si no hubiera nadie más alrededor. Después de 2 horas allí sentados, cuando ya nos íbamos a despedir, me preguntó si quería irme con él en la tarde-noche a ver al cachorro. ¿El cachorro?, preguntó Aroa, mirando indistintamente a los dos. El Cristo de una cofradía sevillana, aclaró Víctor. Ah, ¿y fuiste? Le alentó a seguir, con interés, con las pupilas chispeantes, sintiéndose a ratos como una espectadora ajena de la historia y a ratos parte de ella. Por un momento me lo pensé. Si mi padre se enteraba que me iba sola con un desconocido a ver procesiones, me caería una buena. Pero le dije que sí. Ya estaba harta de no poder hacer nada sin permiso. Así que quedamos en volver a vernos por la tarde. Recuerdo que había muchísimo revuelo en Sevilla. Aquella era una Semana Santa especial porque había venido la familia real a verla, después de no sé cuántos años. Costaba trabajo acceder a muchas calles, de modo que dimos una vuelta y nos fuimos al puente de Triana, a esperar allí hasta que pasara el cachorro. Estaba previsto para las 12 de la noche. Me la estaba jugando, pero me daba igual. Fuensanta miró a Aroa con los ojos encendidos, nostálgicos. La joven permaneció en silencio, dándole tiempo a degustar el recuerdo. Nada deseaba más que escuchar una historia bonita entre ambos, aunque ya supiera de antemano que al final no había resultado demasiado bien. La madre se acomodó y se tocó el pelo, apartándose un mechón hasta llevarlo a su sitio. Luego deslizó la mano hacia abajo, paseándola por su cuello para dejarla apostada en el pecho. Y entornó los ojos unos segundos, ausente. Fue un momento mágico, dijo con emoción. Pedro se colocó detrás de mí. Él era más alto que yo. Me abrazó por la cintura para protegerme de la gente que me arremolinaba en el puente conforme se acercaba la hora del paso de la procesión. Sentí un escalofrío cuando vi al cachorro frente a mí, con las manos de tu padre rodeándome el cuerpo, apretándome contra él. Su aliento aquí, se señaló en mi sien emocionado. Respirando fuerte, sentirme protegida por un hombre que me gustaba. Se detuvo al escucharse a sí misma hablando así,
dejando escapar el intenso sentimiento evocado por la estampa revivida. Miró a Víctor. Él conocía sus emociones, pero nunca en su presencia las había expuesto con tanta claridad, con tanto énfasis. Se avergonzó, pero encontró un respiro en el gesto comprensivo que su hijo le dedicó. Entonces miró a Aroa, le destellaban las pupilas. ¿Te enamoraste de él?, susurró. Sí, me enamoré. Con el tiempo supe que enamorarse no es querer, y mucho menos amar. Pero puedo decir que me enamoré, que me ilusioné, que soñé que allí podría empezar lo que mis padres siempre habían buscado. Pero a mi manera y con quien yo eligiera. Nos quedamos allí, abrazados de aquella forma, con tu padre a mi espalda. Le costó seguir. Nunca pudo imaginar que hablar de una relación amorosa, de un sentimiento íntimo, resultaba tan difícil ante sus hijos. ¿O era el extraño lazo que las unían a la joven sentada a su lado lo que la cohibía? No tienes que entrar en detalles, dijo Aroa. Yo quiero hacerlo, la interrumpió Fuensanta con decisión. Aunque si a ti te molestan... No. Por mí sigue, por favor, sigue. Creo que esto es lo más bonito que me voy a llevar de toda la historia. Nos quedamos abrazados hasta que la gente se fue marchando y pudimos salir caminando sin tropiezos. No me soltó en todo el camino. Y cuando llegamos al final del puente, me besó. Y yo le correspondí. No sé lo que vería en mis ojos. Yo no era capaz de controlar lo que me estaba pasando, lo que estaba sintiendo, pero supo leerlos a la perfección. Me cogió de la mano y tiró de mí. Entramos a una calle estrecha, en los alrededores de la plaza Altozano, y nos metimos en el entrante de un portal, porque ninguno de los dos podíamos frenar el deseo que sentíamos de abrazarnos, de tocarnos. Aroa apuró el café y dejó el vaso sobre la mesa sin desviar la mirada del abstraído rostro de su madre, sin apenas respirar para no romper la magia de una historia propia de novela rosa que ella contaba como un cuento de hadas. Para Fuensanta evocar aquel pasaje de su vida en ese momento era como endulzar una porción de un pastel amargo. No quería renunciar a ese pequeño placer. Fue respetuoso conmigo, continuó. No hizo nada que yo no quisiera hacer, pero es que yo lo quería todo. Había estado tanto tiempo reprimida sin tener ni una sola sensación de ese tipo, que no quise perder la oportunidad de que aquello me rebasara. Aunque terminara ahogada, aunque me muriera después de tirarme al río como lo estaba haciendo. Y lo dejé seguir. Dejé que me acariciara, que me besara, que me levantara la falda. Sus ojos se humedecieron, posados en un punto perdido de la habitación, y los de Aroa se contagiaron sin poder evitarlo. No me importaba nada, ni me acordé de nadie, ni de mi padre, ni de mi madre, ni de mi padre, ni del honor y la honra que machaqué aquella noche, afirmó con pesar. Buscó a su hija con la mirada. Siento mucha vergüenza de contarte esto. Yo no soy de las que dicen que sienten así como así, pero esto es especial. Que tú estés aquí es muy especial. Víctor tragó saliva y se inclinó para besarla emocionado. Gran parte de su felicidad estaba suspendida al bienestar de su madre y de cuantos tenían a su alrededor formando parte de su vida, y a los que amaba. Los anteponía, se daba en cuerpo y alma para garantizar su dicha. No contemplaba girarse de espaldas para esquivar problemas que no eran suyos, a pesar de entender que esa sensibilidad extrema, esa entrega, jamás le permitiría alcanzar la paz. Tal y como lo cuentas, suena bonito, muy bonito, afirmó la hija con placidez. Lo fue, Aroa, lo fue. Emocionante, excitante. Fuensanta se secó las lágrimas que empañaban sus ojos antes de continuar. Me fui a mi casa, subida a una nube,
con muchas sensaciones en el cuerpo y en la cabeza que quería repetir. Y Dios parecía estar de mi parte porque tuve la gran suerte de que mis padres no hubieran vuelto a la casa cuando llegué. Ellos también estaban disfrutando las procesiones. Fuensanta se llevó las manos al abdomen y torció el gesto. Deberías descansar, mamá, advirtió Víctor. Ya habrá tiempo de seguir hablando. No, estoy bien, estoy bien. ¿Os volvisteis a ver?, preguntó Aroa. El domingo de resurrección. Esa vez sí que llegamos hasta el final, en su coche. Y hubo una tercera, en el fin de semana siguiente, sin poner medios, sin pensar en nada de lo que podría pasar. Yo me sentía como si me hubieran tenido sujeta con una goma elástica y me hubieran soltado de golpe. Tenía 24 años y el cerebro de una adolescente insensata, porque lo que hice o lo que hicimos no fue un fallo ni un despiste. Fue una insensatez con todas las de la ley. Y pasó lo que tenía que pasar. Ya, asintió Aroa, parpadeando con pesadumbre. Pasé del cielo al infierno en un segundo, el que tardé en pensar en mi padre después de que la prueba de embarazo diera positiva. Puedo imaginarme cómo se lo tomó, por lo que has dicho antes de la honra. Prefiero no acordarme de los detalles. Estoy viva de milagro. Mi madre se puso en medio. Por primera vez en su vida me defendió, aunque solo fuera para evitar que me diera un sopapo que me dejara empotrada en la pared. Pero en cuanto a mi padre se calmó un poco, mi madre se puso de su parte, convencida de que él tenía razón y de que yo no merecía que me miraran en la cara. Y a mí, delante de ellos, toda esa valentía que había mostrado hasta entonces se me fue de golpe. ¿Qué hizo mi padre cuando lo supo? ¿Tu padre? Se equivocó igual que yo. Él creía que estaba coladito por mis huesos, tanto como yo por los suyos. Así es que, después de superar el shock del principio, se dio a la presión de mi padre para que nos casáramos cuanto antes. Mi padre prometió ayudarnos económicamente. Nada le importaba más que el hecho de evitar que me paseara por la calle con una barriga y sin un hombre al lado que hubiera puesto un anillo de compromiso en mi dedo. Pero resultó ser un desastre. Con mis padres ya nada fue igual. Mi madre me miraba como a una furcia barata, y él no pudo superar el hecho de no poder entregarme como se entrega a una hija, casta y pura, en una auténtica boda gitana. Sentía que sus amigos, su familia lo miraban mal, y esa frustración la pasó con nosotros. No podía soportar a Pedro, lo culpaba de mi desgracia, arremetía contra él siempre que podía, lo ridiculizaba, en público, le daba órdenes como si mandara sobre él y también sobre mí. Tu padre no pudo soportar aquel cerco, lo tenía asfixiado. ¿Por qué no os marchasteis a Sevilla? Fuensanta suspiró e hizo una pausa. La parte dulce de la historia tocaba ya su fin. La magia se evaporaba y con ella el semblante dichoso de su hija, que su hija había mostrado hasta aquel momento al escucharla. Porque nos dimos cuenta que no nos amábamos, Aroa, de que todo había sido un error. Fue un embelezamiento, un encantamiento, no sé cómo llamarlo, pero en ningún momento habíamos sentido amor el uno por el otro como para huir juntos de allí. Respeto, sí, tal vez cariño, pero no amor. ¿Y eso cómo se sabe?, preguntó con un deje de frustración. Lo supimos porque cada vez que discutíamos por culpa de mis padres, de sus costumbres, de su manera de meterse en nuestra vida, o por otras desavenencias nuestras, que también las teníamos, no hacíamos nada por arreglarlo. Cada vez nos importaba menos estar peleados y estar enfadados fueron creciendo hasta que cada uno empezó a buscar tranquilidad en otro lugar y en la compañía de otras personas. ¿Qué quieres decir? Lo que estás pensando. En la vida de tu padre se cruzó una mujer, una compañera de trabajo con la que se desahogaba charlando, primero en la oficina y luego fuera de ella. ¿Una compañera de trabajo? Ella, tu madre, María del Mar. Y en la mía se cruzó Salvador.
un chico abierto y salamero, que aparentaba más edad de la que tenía, no físicamente, sino por el carácter. Era autosuficiente, un buscavidas, hacía viajes en Gibraltar, a Algeciras, incluso a Marruecos, y traía mercancía de allí que luego vendía a las tiendas árabes y de los marroquinería y de marroquinería del casco histórico de Sevilla, las que suelen visitar los turistas extranjeros que vienen a la ciudad. También le suministraba artículos a mi padre para su puesto en los mercadillos, y por eso lo conocí yo. No tuve con él ese embelesamiento, ese enamoramiento loco que tuve con tu padre, pero me fue calando hondo y en cuestión de poco tiempo me sentía tan a gusto con él que no quería estar en otro lugar, ni siquiera con tu padre. Creo que ahí fue cuando empecé a disfrutar entre los dos sentimientos, porque lo que sentía por Salvador era algo más profundo, más tranquilo, no tan loco, pero más profundo, y eso no había llegado a sentirlo por Pedro en ningún momento. Qué pena, susurró Aroa. Fuensanta mostró una expresión inquisitiva para que se explicara. Qué pena que una relación que empezó tan bonita terminara así, aclaró ella. No quisimos hacernos daño y decidimos romper. La cosa no tenía arreglo, terminó casi tan rápido como empezó. Nos casamos a primeros de agosto y a final del año nuestra relación ya estaba muerta. Tu padre quiso esperar hasta que tú nacieras. No quería dejarme sola en los últimos meses de embarazo ni en el parto. Cuando se aseguró de que tú y yo estábamos bien, nos separamos. ¿No te abandonó? No, no me abandonó. Fue de mutuo acuerdo. Presentamos la demanda de divorcio sin enfrentamientos. El juez me concedió la custodia después de que nos pusiéramos de acuerdo en el régimen de visitas a las que tenía derecho tu padre para poder verte. En las noticias de televisión, cuando supe de ti y lo que había pasado, salió hablando una vecina. Decía que te conocía desde que llegaste a Málaga, conmigo en brazos, muy pequeñita, con solo unos meses. Poco más de un mes tenías cuando llegué aquí. ¿Por qué os vinisteis? Porque si mi padre llevó mal que me quedara embarazada antes de mi boda, con la demanda de divorcio terminó de sentenciarme. Amenazó a tu padre y a mí me dijo que no quería volver a verme más, que había muerto para él. Decidí que no merecía formar parte de una familia ni de una comunidad que era libre de hacer mi vida como quisiera, pero sin él, sin ellos. Te echó de casa, no lo dijo así, pero seguir en Sevilla habría sido un infierno. Aroa suspiró. Le costaba comprender la intransigencia de su abuelo. No entiendo cómo se puede ser tan duro con su propia hija. Lo juzgué entonces, ahora ya no. Hay muchas formas de herir a alguien, de hacer daño. Yo también lo traicioné a él. Me perdonó una primera afrenta, con la segunda ya no pudo. Yo era su hija, pero por ser su hija tenía que consentírmelo todo, tragar con todo lo que yo quisiera hacer. Digamos que me dio la libertad de hacer mi vida como quisiera, porque era mía, y yo estaba en mi derecho, pero sin contar con él. También estaba en su derecho de quererlo así. Aroa cabeceó. Admiro tu forma de pensar, tu forma de entender las cosas. Mis años me han costado, dijo sonriendo lacónicamente. Si algo tiene de bueno los golpes que te da la vida, es que te van limando las esquinas hasta dejarte Roma, como los guijarros de la playa. ¿Por qué aquí? ¿Por qué a Málaga y no a otro sitio? Salvador vivía aquí. Viajaba más que el baúl de una folclórica, pero su casa estaba aquí, con su madre. Cuando me vio en la calle no dudó de tirar de mí. No dudó en tirar de mí. ¿Te metiste a su casa con ellos? No. Un par de bloques más abajo, en la misma calle, había una mujer que necesitaba compañía.
alguien que la cuidara. Estaba ya muy mayor. Herminia la conocía y le propuso que nos acogiera en su casa. La mujer nos daba alojamiento, comida y un sueldecito pequeño, y yo la ayudaba en todo lo que necesitaba para poder vivir de forma decente. Me pareció bien, no tenía ninguna otra oferta mejor, y podía estar cerca de Salvador cada vez me sentía más unida a él. Él te salvó, afirmó Aroa, inmersa de lleno en la historia. Salvador, me refiero. Fuensanta centró de nuevo la vista en la ventana, de la que parecía extraer la luz de vida cada vez que necesitaba recomponerse. Se notó cansada. Destapar los recuerdos, destripar las emociones, develar los secretos cargados de sentimientos le estaban pasando factura, pero su conciencia en calma terminaba por suavizar el impacto. La mella de todo aquello le dejara. La mella que todo aquello le dejara. Conocer a Salvador fue mi suerte, porque lo he querido y amado con locura, pero también mi desgracia. Víctor esbozó un gesto de desagrado, de amargor en el corazón. ¿Por lo que te ha hecho ahora? No, por lo que pasó hace 28 años, aunque lo hice por decisión propia. Él no me obligó.